Hola. Bueno, antes de contaros cómo se pueden elaborar juegos educativos para trabajar con vuestros alumnos, o incluso cómo podéis utilizar los juegos para mejorar las condiciones de evaluación, para que los alumnos trabajen, etcétera, os voy a contar por qué a mí me gusta tanto utilizar juegos en la enseñanza. Eh, a mí la verdad es que llevo ya bastantes años trabajando con esta versión de juegos de juegos didácticos. La verdad es que me gusta mucho, y sobre todo me gusta mucho no solo preparar juegos yo, ad hoc para mis alumnos, sino también dejar que sean mis propios alumnos los que hagan juegos, bueno, basados en la temática en la que estemos trabajando en ese momento y que la verdad es que se implican muchísimo en este tipo de actividades. Bueno, pues, eh, ¿por qué me gustan a mí tanto los juegos? Bueno, pues a mí me gustan los juegos porque... Voy a subir la presentación. A mí me gustan los juegos porque efectivamente es una forma divertida y es una forma muy creativa de aprender y de aprender en grupo. Yo considero que aprender en grupo es muy importante en todo momento, pero en especial ahora. Es cierto que hay mucha gente que podría deciros, bueno, pero aprender, a ver, aprender no tiene por qué ser divertido. Aprender es una cosa que cuesta esfuerzo y debe de costar esfuerzo. Así que no tiene por qué ser divertido. Lo que tiene que ser es eficaz. Entonces, bueno, bien, efectivamente, aprender no solo es una cosa seria, sino que es casi la cosa más seria que hacemos en nuestra vida. Pero bueno, el hecho de que sea una cosa muy seria no tiene por qué ser aburrida. Y además no tiene por qué ser aburrida para ser eficaz. No es necesario. Ya decía Chesterton que divertido no es lo contrario de serio, divertido es lo contrario de aburrido. Y nada más. Es decir, que no tenemos por qué pensar que porque hagamos una cosa divertida es poco seria, es poco eficaz o lo que sea. Vamos a pensar un momento en cuál es el origen del juego. Eh, Tanto en los animales como en los humanos, como animales que somos. En los animales, el origen del juego o la función principal del juego es preparar para la vida adulta, aprender a afrontar distintas situaciones que pueden ser complejas, caza, defensa, cortejo, etcétera. Y en el ser humano, bueno, el ser humano no es más que una extensión de esto. Entonces, en el ser humano facilita la integración de experiencias en la conducta. La conducta es un poquito más elaborada que la de otros animales, bueno, pues facilita la integración de determinadas experiencias en la conducta, inhibe conductas asociales o que socialmente no sean aceptadas, facilita el conocimiento y el desarrollo de habilidades sociales, que es muy importante en el desarrollo humano, y una cosa que yo considero muy importante en el proceso educativo es que entrena la resistencia a la frustración. Es decir, al final lo que hace es adultos más fuertes, más resilientes. Y por supuesto mejora la motivación, que es fundamental para poder trabajar con los estudiantes en clase. Claro, evidentemente yo estoy hablando de juegos que son juegos educativos, es decir, juegos a los que yo quiero dar una importancia desde el punto de vista didáctico. Entonces no todos los juegos son iguales, no todo va a valer. Se pueden hacer muchas clasificaciones de juegos. Bueno, una de las que se podría hacer es al menos clasificarlos en tres categorías distintas o según tres aspectos diferentes, según la finalidad que le queramos dar a ese juego, según el momento en que utilicemos el juego y según la dinámica que le queramos de que queramos dotar a ese juego. Si pensamos en la finalidad, nos vamos a encontrar con juegos que pueden ser juegos creativos, simplemente queremos fomentar o trabajar sobre la creatividad, juegos didácticos o juegos profesionales. Si pensamos en la dinámica, hablaremos de juegos competitivos, juegos cooperativos o juegos colaborativos. Y si pensamos en el momento de uso, pues hablaremos de juegos más útiles para una presentación, para una cohesión, para división grupal o para hacer una evaluación. Vamos a empezar por ver algunos de estos. Vamos a pensar en el momento. Queremos dinamizar el trabajo de grupo, ¿vale? Bueno, pues queremos crear un clima adecuado, queremos fomentar la participación, queremos ser capaces de manejar grupos grandes, porque normalmente en clase no tenemos 8 personas, tenemos de 30 para arriba. En la universidad, que es mi entorno, pues de 50 para arriba. Y por supuesto necesitamos controlar lo aprendido. No se trata solo de decir todo esto es muy divertido, sino que además tenemos que estar seguros de que eso que estamos haciendo es eficaz,
no solo para poder poner marchamo de que esto es eficaz, sino porque además, si algo no se ha aprendido, tendremos que reforzar esos conceptos que no se hayan aprendido. Bueno, en este sentido, pues podemos utilizar juegos de presentación, facilitan el conocimiento inicial entre los miembros del grupo, son sobre todo juegos que nos van a servir para crear un clima de aula más adecuado, más mejor para poder colaborar con ellos. Los juegos de cohesión refuerzan relaciones que ya están establecidas entre los miembros del grupo. Un juego de división grupal lo que me sirve es para, de una manera diferente, si yo estoy trabajando con el grupo grande y en un determinado momento quiero hacer una actividad en la que quiero distribuir los grupos de una manera más o menos aleatoria, pues entonces me van a venir muy bien para poder dividir al grupo en sus grupos. Y por supuesto puedo utilizarlos para evaluación. Modo de test, una evaluación inicial, una evaluación intermedia o incluso una evaluación final. La evaluación inicial me servirá como diagnóstico, un poco para, bueno, pues jugando, comprobar cuál es el punto de partida que yo tengo para un curso. En el caso de la evaluación intermedia, sobre todo, me va a valer para de una manera más o menos relajada y también controlada, ver qué aspectos de las cosas que se van trabajando van quedando claras, dónde están los peores, las cosas que se entienden peor. Los alumnos van a estar mucho más desinhibidos para contestar o para no contestar, o para contestar bien o para contestar mal en un entorno de juego que en un entorno de una clase más estándar en el que les digamos, a ver, ¿quién sabe? Nadie lo va a saber. O por supuesto para la evaluación final. También podemos jugar con la dinámica de los juegos, ¿vale? Yo puedo pensar en un juego en el que quiero que sea estrictamente competitivo. Cada jugador tiene su propia estrategia, cada jugador persigue sus propios objetivos y los objetivos de cada jugador se oponen a los de los otros jugadores. Yo gano si tú pierdes, ¿vale? Podemos ir a una estrategia más cooperativa. Dos o más jugadores tienen intereses que, si bien no son completamente opuestos, tampoco son completamente coincidentes. Es decir, van a sacar mejores resultados si cooperan, pero los objetivos de los dos no van a ser los mismos. Van a tener que ponerse de acuerdo para decir, vale, primero yo te ayudo a ti y tú consigues tus intereses, después tú me ayudas a mí y yo consigo mis intereses. O podemos ir un punto más allá y irnos a una dinámica más colaborativa, donde todos los participantes deben trabajar como un equipo, comparten pérdidas y comparten beneficios. Yo solo gano si tú ganas. Ahí es un poquito lo que nosotros tenemos que regular. Hablábamos también de una clasificación en términos de la finalidad que queramos darle a ese juego. Básicamente hablábamos de juegos creativos, de juegos didácticos o de juegos profesionales. Si yo hablo de juegos creativos, me voy a referir a juegos que tienen muy poca carga de contenidos, muy poca carga didáctica. Pero lo que yo quiero es utilizarlos para preparar el ambiente para poder trabajar. Es decir, no entrar directamente a trabajar sobre contenidos que son muy complejos, sino preparar un poquito el ambiente antes de empezar a dedicarme a eso. También podemos trabajar bueno, en este caso, bueno, pues presentación, cohesión, división. También podemos trabajar ya en juegos en los que sí nos estemos fijando más en los contenidos que queremos aprender. O que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Es decir, son juegos en los que se promueve más el aprendizaje de contenidos. Aquí sí que tenemos una carga más fuerte de lo que tiene que ver con los contenidos del temario en el que estemos trabajando. O podemos utilizar juegos para simular situaciones de trabajo reales. Una dramatización o, por qué no, una recreación de un juego. Es decir, aquí tenemos muchas posibilidades. Por eso hablaba yo de por qué diseñar juegos nuevos. Cuando yo diseño juegos nuevos, estoy mezclando esas tres dimensiones que os decía hace un momento. La parte creativa, porque tengo que reinventar el juego, o dejar que mis alumnos lo hagan. Profundización en el conocimiento, porque el juego tiene que estar bien enmarcado dentro de un determinado temario. Debe de estar bien, los contenidos deben de estar bien imbricados dentro de la dinámica del juego. Tengo que combinar las reglas de juego para que mejoren el proceso de conocimiento, el proceso de adquisición de nuevo conocimiento. Y además tenemos que diseñar una estrategia de trabajo, tenemos que diseñar para llegar a tener ese producto final que es el nuevo juego. Y por lo tanto vamos a tener que ponernos en un rol más profesional
en el que vamos a tener que gestionar un equipo, gestionar unos determinados medios. De esta manera, lo que vamos a tener es que vamos a fomentar muchísimo la colaboración. Vamos a dejar siempre una vía para la competitividad, porque siempre que tengamos un juego hay una parte de competitividad. Vamos a extender y vamos a ampliar el proceso de evaluación, que prácticamente va a cubrir todo el proceso de diseño del juego. Y ahora voy a pasar a enseñaros algunos ejemplos de los que han hecho mis alumnos y también algunas modificaciones que he hecho yo sobre ellos o algunos de los juegos que tenemos. Una cosa que me gustaría insistir aquí es, yo estoy hablando todo el tiempo de uso de juegos, que no es exactamente lo mismo que gamificación. La gamificación es una herramienta muy potente, pero también es una herramienta que es mucho más compleja de utilizar en un aula. El uso de juegos es, si queréis, una primera etapa de gamificación que es mucho más fácil de implementar en un aula y con la que es mucho más fácil manejarse, sobre todo al principio, porque no requiere un diseño tan complejo. Algunos ejemplos. Bueno, estos son algunos ejemplos diseñados por mis alumnos. Como veis, algunos de ellos son totalmente trabajos manuales. En este caso era una caja de cartón, era la tapa de un monitor, con unas hueveras y unas escaleras hechas con cartulina. Bueno, yo luego esto lo rediseñé porque evidentemente esto no es fácil de transportar de una clase a otra, ni es fácil de guardar. Este, por ejemplo, estaba pintado en cartulina. Este es un tablero para jugar con unas cartas de estas tipo Magic. Que, y este dio lugar luego a otro tablero de Monopoly que ya diseñé un poquito más complejo. Esta es, por ejemplo, mi versión de la versión del party que os enseñaba antes, hecho en cartulina. Respeté completamente el diseño que habían hecho los alumnos, simplemente hice una imagen que yo pudiera después imprimir, incluso pudiera implementar en una página web para poder jugar en clase, como veremos en otro vídeo otro día. El juego que os mostraba hecho con las hueveras, bueno, pues yo lo transformé en este. De nuevo, se puede imprimir, se puede llevar una página web, es un poco más manejable. Y como, bueno, pues yo puse aquí las baldosas amarillas que eran las que llevaban al camino de salida, pues se me ocurrió llamarlo de Kansas South. Del juego de la escalera, que era el que hacían con los fantasmas, bueno, pues este es muy reconocible, el juego de la escalera. Me podréis decir, bueno, pero a ver, este es el juego de la escalera de toda la vida. Sí, si simplemente pinto la imagen, es el juego de la escalera de toda la vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero que sea un juego didáctico? Adaptarlo. Por ejemplo, en este caso, la adaptación, una de las adaptaciones, es que puedes conseguir puntos extra, tal manera que te pueden servir como comodines si no sabes una respuesta, que para avanzar, además de tirar el dado y ver cuántas preguntas avanzas, si quieres seguir avanzando, tienes que acertar la pregunta que corresponda a cada casilla, que hay casillas que tienen preguntas que son muy fáciles y hay casillas que tienen preguntas que son muy difíciles, que si aciertas una pregunta en una casilla difícil, subes a una casilla superior, que si fallas en una pregunta de una casilla que era fácil, bajas a una casilla inferior. Es decir, hemos cambiado la dinámica para adaptarla a lo que nosotros queremos. Este es un Monopoly, este en particular está diseñado para enseñanza, para primaria o así, ¿no? Entonces, bueno, pues las calles están sustituidas por conceptos muy fáciles como pues rocas volcánicas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias que tenéis aquí, o lagos, ríos y océanos. La dinámica del juego es muy similar a la del Monopoly, pero bueno, pues como veis aquí tenéis unos pasos que me permiten ir de aquí, de este circuito exterior al circuito interior. Hemos metido unas casillas, extra para tener para poder cambiar un poquito la dinámica del juego y adaptarlo mejor a un juego de aprendizaje. Estas instrucciones las podéis ver en mi página web. Y la verdad es que con esto pues es una forma divertida de aprender, en la que además como tú rediseñas las reglas, eso es muy importante, adaptar las reglas a lo que nosotros queremos para conseguir que nadie se nos quede por el camino. Es muy importante en un juego que ningún alumno se quede por el camino, que los alumnos los mantengamos todo el tiempo posible en el juego. Pues bueno, eso se puede hacer cambiando un poquito las reglas del juego. Bueno, pues que disfrutéis aprendiendo y ayudando a aprender.
Muchas gracias. Yo espero que os haya gustado. Y bueno, pues muchos de estos juegos los podéis ver en mi página web, piloto.fisucm Paloma 1. La mayor parte de ellos son, bueno, todos son descargables. Algunos se pueden descargar solamente el tablero, depende del formato. Los que me han hecho mis alumnos, pues depende un poquito del formato en el que me lo hayan hecho. Los que he hecho yo se pueden descargar todos. Y como siempre, cualquier duda que tengáis, arana@ucm.es. Un saludo y hasta otra.